Chicos, retomamos. Vamos a empezar ya nuestra unidad 3. Vamos a hablar sobre qué pasa si es que cometemos alguna infracción con relación a los derechos laborales, ¿sí? Los delitos laborales y la responsabilidad en el Estado ecuatoriano. ¿Me ayuda con la lectura, Diego, por favor? Listo. Marco legal del trabajo en Ecuador. El Estado ecuatoriano reconoce el trabajo como un derecho y un deber social, garantizando la dignidad, remuneración justa y condiciones óptimas para los trabajadores. La Constitución, el Código de Trabajo y el COIP conforman el sistema jurídico que protege y sanciona las conductas ilícitas en el ámbito laboral. En este marco legal buscan proteger a los trabajadores de abusos y garantizar sus derechos fundamentales, estableciendo sanciones para quienes incumplan las normas. Perfecto. Bien, los derechos fundamentales y los principios del trabajador ya los habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, nuevamente nos topamos con el artículo 33 de la Constitución de la República y este nos dice pues que el trabajo es un deber social y es una fuente para realizarse como personas en relación a una compensación económica, a una base económica. Y este Estado tiene la obligación de garantizar respeto, una vida decorosa y unas condiciones óptimas para la dignidad humana. Es decir, que una persona trabaja específicamente para mejorar su condición de vida personal y para los suyos, para su entorno. En concordancia con el artículo 326 de la misma Constitución de la República, nos dice que el trabajo se rigen a principios con protección al trabajador, como la irrenunciabilidad de derechos, la igualdad, la razonabilidad, entre otros. Ahora, el Código de Trabajo en el Estado ecuatoriano reconoce el trabajo como un derecho y un deber social. Anteriormente ya habíamos conversado de esto, pero también establece un marco legal para proteger a todos aquellos trabajadores que puedan generar condiciones inconformes en su espacio laboral, como por ejemplo, trabajadores que hayan sufrido abusos, que hayan sufrido explotación laboral o incluso violación a sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al libre esparcimiento, a la libre recreación, a la libertad de expresión, porque una cosa es poder dialogar con un compañero que quizá tuvimos un mal día y por ahí nos tuvimos un pequeño encontroncito. Y otra cosa es que me estén acosando, me estén coartando mi libertad y mucho más, mi derecho a la privacidad. O por ahí he escuchado casos de compañeros colaboradores que se meten incluso con la integridad familiar. Ese tipo de cosas también son sancionadas. El Código de Trabajo junto con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, conforman un sistema jurídico que este busca sancionar estas conductas ilícitas que en definitiva no se deberían dar en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral. Ahora, en la misma Constitución nos habla sobre el artículo 628. ¿Qué dice el artículo 628? Nikki, por favor, ayúdame con la lectura. Sanciones por las infracciones laborales. Artículo 628. Las infracciones al Código del Trabajo se sancionarán con multas según la gravedad y la capacidad económica del infractor. Ejemplo, una empresa que no paga el 13º sueldo a tiempo puede ser multado con 10 salarios básicos unificados ajustados a su capacidad. Ujú. ¿Continúo? Sí, claro. Procedimientos y apelaciones de multas. Artículo 629. Multas impuestas por la Dirección Regional del Trabajo no son apelables. Otras autoridades sí permiten apelación ante dicha dirección.
Artículo 630. Si no se paga la multa voluntariamente, se cobra por vía coactiva con acciones legales como embargos o remates. Perfecto. Esta es una de las sanciones más comunes y que violan nuestros derechos. Nuestros derechos en este caso es el 13º y 14º, ¿no? Entonces, ¿sí qué pasa si es que un empleador no paga estos beneficios que nos corresponden por ley, que nos corresponden por inherencia propia del ser humano y ser un ente trabajador, ser una persona trabajadora? Se sancionarán incluso hasta con 10 salarios básicos unificados que vayan ajustándose a su capacidad. Cuando el Ministerio de Trabajo emite una sanción con relación a este tipo de complicaciones, no hay marcha atrás, chicos. O sea, tiene que pagar porque tiene que pagar. Y si no paga de buena manera, existe una instancia de presión, una instancia judicial, que en este caso es una coactiva. Y esta coactiva, pues en definitiva, va a hacer que a fuerza realice estos pagos correspondientes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las reincidencias en las infracciones laborales? En el artículo 632 del Código Laboral nos habla si una infracción se repite, la multa se duplica o se impone el máximo permitido. Es decir, si yo no pagué a Cristina, a Carolina y a Pedro el 13º, pues tendré que pagar las 10 multas correspondientes de cada una, es decir, 10 de la una, 10 de la otra y 10 de la otra. Son 30 multas de salarios básicos unificados que tendré que pagar porque son de formas individuales, ¿no? Una pregunta, ¿y Claro. esos cobros que hace el ministerio por el incumplimiento de esos beneficios a determinados empleados, ese dinero hacia dónde va? ¿Es compensado hacia el trabajador que no recibe ese beneficio de ley o no es ese el caso? Lo primero, se compensa el derecho que ha sido violentado, es decir, su 13º va a ser cancelado de forma inmediata una vez de que el patrono cancele. Y el resto de multas, pues son recursos que el Estado genera en base a una sanción de un incumplimiento del sector privado, es decir, de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo rapidito: una fábrica multada por no otorgar descansos semanales ve duplicada su multa si reincide en el mismo incumplimiento. Es decir, si es que por los días de descanso semanales obligatorios, que en este caso son fines de semana, dependiendo del contrato, como ya lo habíamos hablado en la primera clase, y no se cumplen estos días de descanso obligatorio, también es denunciable ante el Ministerio de Relaciones Laborales, y este Ministerio de Relaciones Laborales pues otorgará una sanción correspondiente. Ahora, vamos a hablar específicamente cuáles son estos delitos laborales que se encuentran tipificados en el código. ¿Sí? Vamos con la lectura, por favor, Andrea. ¿Se encuentra Andrea? Ay, Andrea, Carolina, perdón, ya le cambié de nombre. Discúlpeme usted. Vamos con la lectura, Carolina. ¿A mí? Sí, por favor. Ok. Perdóneme que le cambié de nombre. Discúlpeme. Descuida. Delitos laborales tipificados en el COIP. En el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Ok. En el Código Orgánico Integral Penal, delito laboral, a ver, trabajo forzado o explotación, COIP artículo 105, 10 a 13 años de prisión. Ujú. Retención ilegal de aportes IES, COIP artículo 242, 1 a 3 años de prisión y clausura. Falta de afiliación al IES, artículo 243 y 244, multa y prisión de 3 a 7 días. Perfecto. Gracias, Carolina. Estos artículos son específicamente sancionados a todas aquellas empresas, en este caso su representante legal, su responsable,
va a ser la persona quien va a sufrir este tipo de sanciones. Más allá de tener una multa pecuniaria, va a tener una sanción judicial y en este caso un antecedente penal por una sentencia condenatoria al incumplir el trabajo forzado, la explotación, el no afiliarles al IES a sus colaboradores, el retener ilegalmente aportes que estén destinados para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Vamos a hablar específicamente qué es un trabajo forzado o explotación. El artículo 105 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que la persona que someta a otra persona a realizar trabajos forzados en relación a una explotación laboral será privada de libertad de 10 a 13 años. Es decir, que exista o que ejerza presión y que no me corresponda eso legalmente en mi contrato, en definitiva, es un sometimiento a un trabajo forzado, ¿sí? Y la persona a quien me presione a hacer esto, que es el representante legal de la empresa, va a tener una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Ahora, ¿qué pasa con mi patrono que me retiene ilegalmente los aportes que están delegados para el IES? El mismo será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y la persona jurídica es responsable de imponer la clausura de los establecimientos. Es decir, a más de sancionarle con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, le puedo clausurar el establecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que cancele los haberes correspondientes en beneficio del IES, delegados para el IES, porque el beneficiario siempre va a ser el trabajador. Ahora, ¿qué pasa con las faltas de afiliación en el IES? La persona jurídica, en este caso, el representante o el gerente. Francesca, dígame usted. Una pregunta rapidita. Cuando hablamos de retención ilegal de aportes IES, básicamente es no pagar las planillas. ¿A eso se Correcto. refiere? Ay, Así ok. es. Gracias. ¿Ya? La persona jurídica que no afilia a sus trabajadores en el IES, es decir, su gerente, su representante legal, dentro de los plazos establecidos. Plazos quiere decir tiempo, ¿no? Va a ser sancionado con una multa de 3 a 5 salarios básicos unificados, multas en definitiva económicas, ¿no? Por cada uno de los empleados que no están siendo afiliados, siempre que no se abone el valor respectivo dentro de las 48 horas posteriores a una notificación. Todos los entes estatales van a emitir notificaciones previas, persuasivas. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan una alerta que le dice, usted tiene un cumplimiento de obligaciones de tal tiempo a tal tiempo. Por favor, dígnese cancelar en el término de 48 horas. Si no procede a eso, automáticamente se da este tipo de infracciones, este tipo de delitos. Y el empleador que no afilia a sus trabajadores al seguro social obligatorio tiene un tiempo, y esto mucho ojo chicos que están en el área de talento humano, de 30 días. Hay que afiliarles a las personas quienes entran a trabajar en un tiempo máximo de 30 días. ¿Qué pasa si no realizamos esta actividad? Pues van a ser sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 7 días y siempre que no se abone el valor respectivo dentro de las 48 horas una vez notificado a horas de la posterior notificación. En definitiva, tienen que ser cancelados, ¿no? Pero nadie le exime de la privación de libertad. ¿Sí? Ahora. El trabajo forzado y la explotación laboral, el COIP nos habla puntualmente sobre la sanción con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, quienes sometan a otras a realizar trabajos forzados, que esto ya lo habíamos comentado, explotaciones laborales, protegiendo así los derechos fundamentales de los trabajadores, que en definitiva no se protegen. Estas sanciones buscan erradicar específicamente la práctica abusiva que garantice una condición digna al trabajador, es decir, que no por ser bueno el trabajador tiene que ser sobreesforzado de sus facultades o de sus actividades, ¿sí? Hablábamos de las afiliaciones al IES y las sanciones y ahora vamos a la unidad 4. La unidad 4 nos habla sobre las regulaciones y la supervisión estatal de la LOCEP. Chicos, pregunta, ¿qué regula la LOCEP? ¿Quién sabe qué es la LOCEP?
¿Alguien ha escuchado algo sobre la LOCEP? Noticias, comunicados. ¿Alguien conoce qué es la LOCEP? ¿Cómo funciona la LOCEP? No. Lo que yo sabía es que estaba relacionado con los funcionarios públicos, los Pero, servidores públicos. muy bien. ¿Alguien más? Abogada, como mencionaba la compañera anterior, es la Ley Orgánica de Servidores Públicos. Entiendo por eso es la ley que regula a ese tipo de servidores. Correcto. Es la norma que regula todos los derechos y obligaciones, pero también los beneficios de todos aquellos servidores públicos en el Ecuador. En cuanto a vacaciones, en cuanto a proporcionales, durante acumulables, quizá compensaciones por no utilizar las vacaciones, entre otras, ¿sí? No específicamente solo de vacaciones, sino la ley orgánica de servicio público abarca responsabilidades en todo sentido, tanto con la institución que es mi patrono, mi empleador, y en este caso yo como funcionaria, ¿qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Sí? Los servidores públicos tienen derecho, y aquí tenemos una particularidad, ¿no? Que no debería ser así, pero lo es. El Código de Trabajo nos determina que en el sector privado tenemos 15 días de vacaciones, ¿correcto? La LOCEP, por el hecho de ser servidores públicos que realizan quizá un trabajo similar al que hacemos nosotros en el sector privado, les facilita 30 días de vacaciones, es decir, un mes completo, incluyendo fines de semana y feriados. Pongo a debate y pongo a consideración de ustedes. ¿Es Injusto, justo? ¿No es in- justo? ¿Por qué? injusto, porque penosamente la atención del servidor público, yo creo que aquí más de uno nos hemos llevado una no muy grata experiencia. Entonces, cuando uno acude a cualquier servicio público, uno va con la mejor de las predisposiciones y ni siquiera, yo en lo personal, hablo a título personal, ni siquiera responden el saludo o los buenos días. Entonces uno llega, señorita, buenos días, sería tan amable, que le pongo un caso así de simple. Claro, Mire, estuve por asunto perdón, denme un segundito. claro, con gusto. Hace 2 semanas extravié mis documentos personales y obviamente necesito el documento para hacer todo trámite bancario. Entre los documentos también iba la licencia. Dice, bueno, la licencia reemplaza la cédula. También estaba la licencia, no tenía ningún documento. Esa misma noche realicé la denuncia vía web, realicé los pagos, el turno. El turno para mi cédula está como para septiembre. Ups. Ya, entonces yo fui con todos los pagos, el registro. Al siguiente día, 7 de la mañana, haga fila en el registro civil, atienden a las 8, no hay ningún problema. Usted llega allá, señorita, buenos días. Ni siquiera levantan el rostro, por lo menos si no quiere responder el saludo, por lo menos una sonrisa, ¿ya? Por lo menos Entonces, mírele. yo creo que como todos somos clientes y en lo personal trabajo en el área de atención al cliente, a mí me gustaría ser atendida de la misma manera que yo atiendo. Ujú. Entonces, la niña nunca me respondió. Yo, no pasa nada, ella ni siquiera levantó la cabeza, entonces yo me quedé ahí y yo dije, está ocupada. Me quedé esperando que se desocupe. Como ella notó que yo me quedé callada, yo esperé que se desocupe, la niña alzó nuevamente la cabeza y le digo, buenos días, señorita. No me volvió a contestar. Entonces yo entendí que obviamente lo que no quería contestar, entonces ya no le iba a volver a hablar. Digo, mire, niña, sería tan amable, necesito por favor de su ayuda. ¿Qué puedo hacer? Le expliqué mi situación y la señorita lo que me supo decir, yo en lo personal, no considero mucho la respuesta, sino cómo me lo digan, ¿ya? Entonces la señorita lo que supo decir, no, no hay, solo hay para esa fecha, siguiente, o sea, que siga la persona que estaba detrás de mí. Y entonces, es un caso reciente y así muchos casos. Entonces, yo pienso que al ser un servidor público que tiene el beneficio de un mes de vacaciones, porque estoy consciente que la atención al cliente es bastante demandante, creo que como país
nos falta mucho a nosotros recibir esa buena atención al cliente del servidor público. ¿Y le parece injusto que encima de que son mal educados, porque no hay otra palabra, tengan 30 días de vacaciones, ¿verdad? ¿Alguien más? Elizabeth, ¿qué opinamos sobre esta diferencia de días de vacaciones poco justificadas? Bueno, yo creo que, que somos dos caras de la moneda, digamos. En el sector público, bueno, se trabaja de esa forma y así está regulando las leyes, ¿no? Entonces, eh, se puede, se puede aceptar, ¿Usted digámoslo trabaja en el así. sector público, Elizabeth? No, no. Entonces yo digo, sí, o sea, deben por algo haber creado estas diferencias, digo yo. Debe haber algo que crea estas diferencias y que les hace tener otros beneficios diferentes a los del sector privado. Ya. Luis, ¿qué opina con relación a esto? Sí, justamente a mi manera de pensar, ¿no? Porque justamente es algo injusto, ¿no? De lo que el sector público, a pesar de que tienen esa mala actitud y esa mala atención que dan al público, pienso que debían haber una normativa para que pueda regular todos esos accionarios, ¿no? Para que en lo posterior ya no sigan actuando de esa manera. Esa es mi opinión. O de alguna manera ¿Alguien más? que se regule, sería ideal que se regule para ciertos servidores públicos. Pongo el caso puntual de los docentes, que somos conscientes que los docentes no solo trabajan las horas que asisten a los centros de educación, sino que muchos docentes trabajan desde su casa, en la planificación, en la revisión de exámenes. Yo le pongo el caso porque mi mamá, una docente jubilada, después de 38, 40 años de siendo docente, o sea, tengo ambas caras de la moneda. Mi mamá fue servidora pública toda su vida, y entonces yo la veía trabajar horas después de su jornada dentro de la institución. En el caso también de los servidores policiales, conocemos que el caso de los servidores policiales doblan turno, trabajan más de lo permitido, cuando tienen que entregar un parte, tienen que, o sea, tienen al detenido y ellos no se pueden mover, puede ser su día libre, pero mientras no sean procesados, ellos están ahí. ¿Ya? Pero los servidores públicos, en casos excepcionales que son atención al cliente o cualquier tipo de gestión que no necesiten ese tipo de esfuerzos, como los médicos son otra sección. ¿Ya? Entonces, se debe ser un poco más puntual de acuerdo a la actividad que realiza el servidor público, más no para todos, mi apreciación en lo personal. Bueno, yo Yo me les sumo voy a a las palabras de explicar, la díganme compañera ustedes. Miriam, la verdad. Sí, sí, diciéndole que yo me sumo a, a las palabras de la compañera Miriam, me robó el comentario porque yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, pero para nada. Si ambos trabajamos 40 horas, de hecho, en el sector público, incluso los sueldos, o sea, que se pagan en Más el alto. privado no son los mismos, son muchísimos más altos. Y la verdad es que, o sea, ir a hacer un trámite público para nadie en Ecuador es bonito, para nadie en Ecuador es sano, o sea, el maltrato, o sea, que dan. Yo estuve hace menos de 6 días en el registro civil pidiendo una acta, mi acta de nacimiento, certificada o algo así, que te la damos ahora sí, de alguna manera. O sea, una vaina total. Ir a información solamente para que me digan en información. Vaya, deme su cédula, vaya al banco, pague $6 y vaya al primer piso. O sea, de una mala manera, de una mala gana, como dice la compañera, yo creo que en el tema de Fuerzas Armadas, policías, docentes, todo lo que tiene que ver con el tema de salud, porque obviamente hay enfermeras, hay nutricionistas, hay odontólogos, el personal de limpieza que forma parte de los hospitales también, que tienen ese mismo tipo de horarios, de amanecidas, los guardias de los hospitales también.
Y todo eso yo creo que sería definitivamente estaría a favor, pero creo que con lo que tiene que ver como administrativo como tal y en todas las instituciones públicas, ya sea CNEL, CNT, el registro civil, los ministerios, por ejemplo, acá en Guayaquil nosotros sacamos el pasaporte en... Ah, Miriam, ¿me ayudas? ¿Cómo se llama el lugar de donde saca el pasaporte? Que es El ministerio zonal. ajá, el gobierno zonal, o sea, y todo ese tipo de cosas. En Quito lo sacan directamente en el registro civil, pero nuestro lugar principal para sacar pasaporte sí se saca en el registro civil, pero es en el gobierno zonal acá en Guayaquil. O sea, es algo terrible, terrible. Ni que se diga SRI, o sea, una cosa, o sea, que nada que ver. Para Entonces siento que... la licencia de conducir es Sí, terrible. exacto, entonces yo vivo cerca del ECO 911 y así mismo un día fue el tema de la licencia, que porque no había el plástico para poderla imprimir, o sea, una cosa con turno, con todos, ni siquiera sabes qué, no vengas a reagenda, o sea, nada, nada, nada en lo absoluto, entonces yo sí no estoy de acuerdo para nada, creo que es algo que sí se debería reformar, sobre todo porque, o sea, no entiendo por qué si trabajamos la misma cantidad de horas, un asistente de talento humano, un asistente administrativo en el sector público y privado, y ellos incluso ganando más y haciendo menos porque, o sea, no atienden los turnos, o sea, usted va al registro civil de Guayaquil, por lo menos hay ni sé cuántas módulos para atención, pero te están atendiendo no más de 15. O sea, no más de 15. Y vaya a ver la oficina de administración, está llena de personas y todas no pueden estar almorzando a la misma hora. O sea, la verdad es que yo sí no estoy de acuerdo y lo poco nada que sé de los SET, la verdad es que no, porque en el módulo pasado vimos algo como muy por encima que el profesor mencionó y yo sí no estoy de acuerdo en lo absoluto. Perfecto, no estamos de acuerdo. Yo les voy a contar el por qué pasa esto. Y de hecho es responsabilidad de nosotros porque finalmente voy a topar un ratito temas políticos, pero la política de cierta forma nos perjudica y también podríamos ser un poco más responsables como ciudadanos, elegir por quién decidimos en su momento en voto popular en las urnas. El Código Laboral fue creado en 1938. Estamos hablando del siglo XX, chicos. Y la LOCEP, particularmente el cuerpo normativo que regula a todo el, el personal administrativo, técnico, de territorio y demás servidores públicos, fue creado en el 2010, cuando ya tuvimos la creación de la Constitución garantista de derechos en el 2008. Es decir, ya nos dieron los derechos, ya nos dieron las obligaciones, ya nos dieron la participación que nos correspondía y creamos la LOCEP. Pero todos aquellos asambleístas que hoy se encuentran a puertas de posesionarse el 24 de mayo en el Pleno, nadie ha topado el tema de vacaciones con relación a la justa equidad como ciudadanos del derecho a nuestro libre esparcimiento, libre recreación, trabajo, vida digna y condiciones igualitarias. Aquí existe una vulneración de derechos, porque el sector público, si trabaja las 40 horas, al igual que el sector privado trabaja las 40 horas como requisito mínimo, tiene 30 días de vacaciones. ¿Y por qué el sector privado solo tiene 15 si cumplen la misma función? Entonces, yo les invito con este comentario, les invito a, cuando tengamos elecciones populares, no vayamos específicamente por cumplir el requisito de tener la papeleta de votación. Tomémonos la responsabilidad ciudadana como un deber muy cívico, muy personal incluso, de elegir por quién votamos. Porque no puede ser coherente ni sensato que desde el 2010 al 2025, ¿cuánto tiempo ha pasado? Que nadie se haya dado cuenta de esto y a nadie le duela, porque en definitiva, esos 15 días más que quizá tiene el servidor público que beneficiosamente se encuentra en el sector público trabajando, tenga que delegar esos 15 días a seguir trabajando. Puedo gozar esos 15 días con mi familia, puedo irme de vacaciones o simplemente puedo tratarme médicamente porque tengo el tiempo libre en ese momento.
esas cositas sí debemos analizarlas, debemos ser muy meticulosos, debemos presionar a que nuestros futuros representantes hagan un trabajo digno y óptimo en la Asamblea Nacional. La única institución mediante la creación, reforma, enmienda de proyectos de ley es la Asamblea Nacional. ¿Y la elegimos? Nosotros. ¿Votamos? Nosotros. Y si no sabemos por quién votar, vamos a leer el plan de trabajo del asambleísta. El asambleísta está ganando casi $5,000 con 4 personas a su cargo, 2 asesores y 2 asistentes, que el asesor gana $2,600 y el asistente gana $1,500. Y tenemos este tipo de complicaciones que al ciudadano sí nos afecta. Le digo esto a cada uno de ustedes porque en su momento yo fui servidora pública y era súper chévere tener 30 días de vacaciones. Buenazo. Es más, uno ni siquiera acaba de completar los 30 días de vacaciones, porque nos dan 15 días los primeros 6 meses y otros 15 días los segundos 6 meses y terminamos el año. Considerando que también tenemos feriados, chicos, y en número de días feriados quizás son 16, 20 días. Prácticamente el servidor público tuvo 50 días tranquilamente al gracias del sector privado, en el que ahora me encuentro prestando servicios también, tenemos 15 días. Y a veces nos toca trabajar feriados, porque para mala suerte nos tocó el turno. Y sí se nota la diferencia cuando uno está en el sector público y en el sector privado. Así que con este paréntesis nada más les dejo un mensaje de conciencia social. Hagamos las cosas con responsabilidad, decidamos con responsabilidad. Finalmente tenemos 4 años para ver si es que este tipo de cositas se pueden mejorar. Espero que sí sea. Y si no, pues para las próximas decisiones futuras tengamos un poco más de conciencia política y social, ¿sí? Continuamos. Vamos con la lectura. Elizabeth. A ver, análisis del marco normativo de la LOCEP. Esta presentación aborda el marco normativo de la Ley Orgánica del Servicio Público LOCEP en Ecuador, enfocándose en regulaciones y supervisión estatal para fortalecer la gestión pública basada en legalidad, ética y eficiencia. Exploramos los principios rectores, derecho y deberes de los servidores públicos, la carrera administrativa y los mecanismos de control y sanción establecidas en la ley. Perfecto. Eli, una pregunta. ¿Qué le suena por legalidad? Hacer las cosas bajo la ley. Ya, ok. Miriam, ¿qué le suena por legalidad? Realizar una actividad o una acción dentro de lo permitido. Ok. Anaí, ¿qué le suena por legalidad? En este caso se trata acerca de que no debe hacerse nada que no está estipulado en las normas. Es decir, por ejemplo, si es que algo está Perfecto, regulado, súper bien. tiene que estar allí como en el marco normativo que existe. Perfecto. La legalidad consiste específicamente en lo que decía Eli, lo que decía Miri. Más allá de que tiene que estar conforme a lo que está escrito en la ley, debe estar registrada, tipificada, reconocida, inscrita en la norma, porque si está inscrito es lo que está permitido y si no está inscrito hay que considerar que es sujeto a análisis, ¿sí? Entonces, son principios que se tienen que respetar por la condición propia del principio, ¿no? O sea, porque en definitiva tiene que cumplirse, tiene que ser legal, pero tiene que estar escrito, tiene que estar reconocido. Entonces, al analizar el marco normativo de la LOCEP, vamos a relacionar cuáles son las regulaciones, la supervisión estatal dentro de los servicios públicos, específicamente de sus funcionarios, y esto busca, mediante este cuerpo normativo, fortalecer la gestión pública respetando lo que decíamos, ¿no? La legalidad, la ética, la eficiencia. Ahora, la naturaleza de la LOCEP tiene el regular el régimen aplicable en las personas que prestan sus servicios en las instituciones estatales aquí en Ecuador.
¿Y qué es lo que busca? Buscará garantizar la eficiencia, la transparencia, la legalidad de la administración, pero por sobre todas las cosas establece los derechos y las obligaciones de los servidores públicos. Y dentro de la LOCEP se desprenden varios cuerpos normativos, como por ejemplo manuales de ética y buen comportamiento, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se aplica esta ley? ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿O a quiénes están dirigidos? Estos están dirigidos a todos aquellos servidores o servidoras públicas que laboran en instituciones del sector público, excepto en ciertas excepciones porque ellos son regulados por otros entes normativos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, entre otros, por lo general entes de control de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la ley orgánica? Esto tiene un rango superior a las leyes ordinarias. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la pirámide de Kelsen o el principio de supremacía constitucional? Si bien es cierto, es una ley orgánica que está dentro de los primeros tres rangos de importancia, pero que no va sobre la Constitución. Es decir, la Constitución es la que está reconociendo los derechos de los y las servidoras públicas y adicional a esto está la ley orgánica del servicio público, que en este caso es la LOCEP, que van a la par, pero es subrogada por la Constitución, es subordinada, perdón, por la Constitución. Ahora, estas leyes ordinarias requieren la mayoría calificada para que pueda haber existido, lo que ya habíamos comentado hace un ratito. Para que se haya podido crear esta ley, debió haber sido puesta en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y la Asamblea haber valorado si es que consideraba o no pertinente su aprobación, cosa que en definitiva en el año 2010 se publicó mediante su registro oficial y desde aquel entonces se encuentra vigente. A ver, esto ya vimos. A ver, la estructura específicamente de la LOCEP. Tenemos el título preliminar y 9 títulos temáticos. La LOCEP realmente es bastante corta, es fácil de entenderlo, como si bien es cierto, la LOCEP está regulando solo al sector eh, público, a los funcionarios del sector público. Específicamente se fundamentan en los principios constitucionales del buen vivir y el del servicio público como actividades orientadas a un interés general. ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones de todos los funcionarios? Pues en definitiva, los derechos y obligaciones están reconocidos la estabilidad laboral, la responsabilidad en ética mediante el código de ética de cada una de las instituciones. Todos los funcionarios públicos tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas. Y yo hago la pregunta aquí, no sé si es que alguien sabe, ¿a quién rinde cuentas un funcionario público? ¿Rinde cuentas al Ministerio de Trabajo o a qué otra A la institución de Contraloría General control? del ¿Cuál es el Estado. ente de control de una institución pública? Contraloría General del Estado. Sí. Perfecto, la Contraloría General del Estado. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y yo puedo ser funcionaria pública durante un año, pero si durante ese año he tenido gestiones de administración pública, yo durante 7 años subsiguientes a haber prestado servicios en la institución, soy sujeta a ser fiscalizada. ¿Sí? La Contraloría tiene la obligación durante los 7 años posteriores a revisar mis archivos de gestión dentro de la función pública. Y si es que estoy fuera, con mucha más razón. ¿Sí? Así que a todas aquellas personas que puedan ser funcionarios públicos a futuro, mucho ojo con esto. Hay que siempre actuar con transparencia, con ética, con responsabilidad, porque tarde o temprano llega la Contraloría y hay que cumplir los procesos específicos para no tener problemas a futuro. La Contraloría tiene la responsabilidad de generar responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas. Cuando hablamos de responsabilidades civiles, nos cuesta dinero de algo que hicimos, que entregamos o que no entregamos. Y las responsabilidades administrativas son algo que omitimos, que no pusimos a consideración o en conocimiento
o que no despachamos mediante el órgano regular e institucional. ¿Sí? Y que también nos cuesta dinero porque nos van a multar. Lo que llamamos las glosas de la Contraloría. Y las glosas de la Contraloría no hay una menor a $150. Así que mucho cuidado con eso a futuro. Adicional a esto, tenemos dentro de la LOCEP los tipos de relaciones contractuales. Tenemos relaciones contractuales, por ejemplo, los contratos ocasionales, que estos contratos ocasionales funcionan o fungen durante un año determinado de contrato. Puedo yo mantenerme bajo relación de dependencia, pero esta particularidad de este contrato es que se puede dar por terminado por una de las partes sin necesidad de previa notificación. Es decir, que el sector público no me brinda estabilidad laboral. Al contrario, mi primer año voy a estar tamboleando, el segundo año nuevamente va a ser un contrato ocasional, el tercer año quizá, y también tengo otro contrato ocasional hasta cuando se abran concursos de méritos y oposiciones para nombramientos, sean provisionales, ocasionales, definitivos o nombramientos a libre remoción. Que estos nombramientos los vamos a ver en la clase subsiguiente. Chicos, son las 9 de la noche. Hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Sugerencias, recomendaciones? Es su momento. Muy buena, profe, muy buena. Bueno, Excelente explicación. me hizo una consulta con las actividades que dijo que eran para el domingo, ¿las explica el día viernes o iba a decir cómo hay que hacer, qué hay que hacer o algo así? Porque yo sí no he visto las actividades o todavía no nos preocupamos de eso. Ya, chicos, todas las explicaciones y detalles de las actividades que se van a tener que realizar están pormenorizadas en la plataforma. Nos acercamos y revisamos, por favor. Y en caso de que pese a eso tuviesen alguna inquietud, les voy a dejar en este momento mi número telefónico y me dejan un mensajito, por favor, por WhatsApp si es que tienen alguna inquietud. ¿Sí? Yo estoy presta para poderles ayudar con toda la confianza del caso, me lo hacen saber. Profe, una Revísenlo, consulta. analícenlo si tienen alguna inquietud, alguna duda. Claro, Yo estaba justo revisando, pero no tengo nada subido de tareas. No sé si ¿le tengo escucho? que comunicarme tal vez con la secretaría. ¿En qué parte se encuentran las tareas, mis? Disculpe. Eso mismo le iba a decir. Yo también revisé y solo tengo, tengo dos cursos, Ya están pero no ingresadas, tengo nada chicas. de tarea. Denme un segundito, ingreso al apartado y les indico. Justamente en el receso ingresé, ya les digo, a los que ustedes ingresan a la plataforma, denme un segundito y les digo, tal vez la MIS los visualice de otro, en su ambiente como docente, tal vez lo visualice de otro lugar, pero nosotros la tenemos en el apartado de mis cursos y dentro Discursos. de, ajá, mis Ah, mis cursos, cursos. ajá, Ah, ahí ya. está ¿Vale? legislación. Ajá. Y a lo que dan clic en legislación está, déjeme que me cargue, estoy teniendo problemas con el internet. Perdón que interrumpa. Parece que ya está actualizada, porque por ejemplo, yo ingresé y está así tareas, semana actividad uno, semana actividad Sí. 2. En Correcto. tareas, Ya. donde está el lapicito. Ah, ya, ok. Entonces parece que ya está actualizado. Sí, chicos, ya está Ya. Ahí está actualizado. la Justo en fecha y todo, ¿verdad, mis? Perfecto, está ahí la fecha, hasta cuándo tienen Va. la opción de subirlo y cuáles son los mecanismos que van a aplicar. Ya. ¿Sí? En mis cursos. Revísenlos. Si tienen alguna inquietud, me lo hacen saber por un mensajito, ¿sí? Son dos Ya. tareas, ¿no? Son dos tareas. Recuerden que por Ya. semana vamos a tener dos tareas, ¿sí? Ah, ok. Ok, ok. Tengo, por decir, aquí tengo marketing y talento humano. Tiene que ir bajando, compañero Diego, y ahí le aparecen todos los módulos que ha visto. Y el último es el de Pues ahora. es que solo tengo subido dos módulos. Deberíamos tener Ah, tres.
Bueno, en mi 4 ya me aparece, en mi caso me aparecen 4 y el último es el de ahora y ahí sí aparecen las tareas. Por decir, aquí dice abogada, sí, este es el módulo, pero debería tener 3 módulos. Solo tengo 2. En tarea, no me sale. Está lento el internet. Sí, está lento. No sé si soy yo, es en todo lado, pero No, sí, a mí también o me es la está plataforma.